Bien, chicas, buenas noches. Vamos a empezar con lo que es el tema 2, acerca de lo que es la clasificación de las corrientes más utilizadas en la electroterapia. Cuando hablamos de corrientes, las corrientes se van a clasificar. Habíamos visto un poquito en la anterior clase, en el primer tema, que se van a clasificar sobre los efectos, según los efectos que generen el organismo. Habíamos visto que habían efectos químicos, habían efectos térmicos, etcétera, ¿no? Esa es la primera clasificación. Luego se van a clasificar según la forma en la que van a ser aplicadas, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Según la frecuencia, esta es una de las clasificaciones que más se utilizan en electroterapia y en electromedicina, porque son las dosificaciones en frecuencia que se van a usar para trabajar de manera más frecuente. Entonces, esta es la más utilizada. Y también se clasifican según las formas de onda, que también es una clasificación muy importante. Si consideramos la clasificación según los efectos sobre el organismo, habíamos visto que existían efectos electroquímicos que se daban a nivel de las membranas celulares. También habíamos visto que hay efectos motores, ya sea sobre el nervio y el músculo. Efectos sensitivos, netamente con un accionar sobre el nervio. Y además de esto van a aportar energía para mejorar el metabolismo celular. Estos que ustedes acaban de observar son efectos que se van a dar por esta clasificación de la corriente eléctrica, que en los anteriores temas habíamos visto también que eran parte de la clasificación de la corriente eléctrica en el organismo. Ahora, ¿cómo se clasifica según su modo de aplicación? Van a existir pulsos aislados, que imagínense, este es un pulso eléctrico de forma rectangular. Cuando decimos aislados, se da porque va a haber un intervalo de pausa entre el otro pulso. A eso se considera pulsos aislados. Entonces va a haber un pulso que dure, no sé, un tiempo de 1 milisegundo, y acá hay un tiempo de 10 donde no hay corriente, y otra vez el pulso de la corriente eléctrica va a durar 1 milisegundo. Entonces, aislados porque va a pasar un tiempo para que pueda aparecer otro pulso. Trenes o ráfagas. Hace referencia a que va a ser una consecutiva de pulsos que se van a dar en un tiempo determinado y que puede generar un intervalo de pausa, y otra vez se van a dar estos pulsos en forma de trenes. Se dice en forma de trenes porque es como los vagones de un tren van juntos, o ráfagas, ¿no? Como los truenos. Una ráfaga es así, continua. Y luego un intervalo de pausa y otra vez continuo. A eso se refiere. Ahora también va a haber una aplicación mantenida o de frecuencia fija. Eso significa que la corriente va a salir y se va a mantener todo el tiempo. No va a haber ninguna modificación. Todo el tiempo va a salir la corriente eléctrica. Y las corrientes con modulaciones son aquellas que se van a ir automodulando y que por general estas van a tener interferencias con otras corrientes y van a tener una modulación de la corriente dentro del organismo. Entonces se sobreponen dos formas de corriente y cuando ingresen al organismo va a salir una corriente modulada de estas dos, ¿no? Ahí va a salir una nueva corriente. Entonces esas son con modulaciones. Y esta que les iba diciendo, que es la clasificación según la frecuencia. Vamos a tener una clasificación de baja frecuencia, una clasificación de media frecuencia, perdón, una de baja frecuencia, que es la primera clasificación, una de media, una de altas frecuencias y las otras de bandas altas. Ahora, dentro de las de baja frecuencia vamos a tener valores que van a ir entre 0 a 1000 Hz.
Estas corrientes de baja frecuencia son las corrientes que vamos a ir estudiando en este semestre, pero siempre la dosificación de estas corrientes van a estar por debajo del valor de los 1000 Hz. Cuando ustedes escuchen esa terminación de Hertz, es porque estamos hablando de frecuencia. Por otra parte, vamos a tener la clasificación en la media frecuencia, que va desde los 1001 Hz, porque acá era hasta el 1000, entonces va desde los 1001 Hz hasta los 500.000 Hz. Por lo general, en las corrientes de frecuencia media o mediana frecuencia, se utilizan valores aplicables a la terapia entre 2000 a 10.000 Hz. Por último, vamos a tener a las altas frecuencias, que son aquellas que van a superar los 500.000 Hz y están en el límite de lo que son los rayos ultravioleta tipo B y C. Estas por lo general tienen un efecto más térmico. Estas tienen un efecto más analgésico y también metabólico. Y las de mediana frecuencia tienen más un efecto motor o de estimulación motora. Ahora, las bandas de alta frecuencia van a tener dosificaciones superiores a los 500.000 Hz, por supuesto, y ya van a manejar una dosificación en kilohertz, que su acrónimo es KHZ. Entre estas bandas van a estar las radiofrecuencias, que se utilizan mucho para la regeneración y el metabolismo celular, y lo que son equipos con espectro de luz. ¿Cuáles son? El láser, la luz pulsada, también está muy de moda las altas frecuencias. Ese tipo de equipos son los que van a estar dentro de las bandas altas. Bien. Ahora vamos a ir viendo la clasificación según la forma de onda. Van a existir el siguiente listado. Van a existir corrientes de flujo constante, donde va a haber una polaridad mantenida. ¿Qué quiere decir eso? Flujo constante de la corriente, como si estuviera, una línea más recta, un flujo constante, va a salir la misma intensidad de la corriente y con una polaridad mantenida. Eso quiere decir que puede ser de carga positiva todo el tiempo o caso contrario de carga negativa, pero no se va a modificar la salida de la carga. Luego van a existir aquellas de flujo interrumpido y la polaridad mantenida. ¿Qué quiere decir? Corriente, pausa, corriente, pausa, corriente, pausa. A eso se denomina flujo interrumpido y la polaridad va a ser mantenida. La polaridad mantenida significa que va a haber el uso de la carga, igual puede ser positivo o negativo durante toda la terapia. Ahora viene la de flujo constante y inversión de polaridad. Eso hace referencia a dos situaciones. Vamos a hacer esto. Que la corriente va a salir de manera continua, así como mi línea. En un momento va a tener carga positiva. Va a salir y en otro momento va a tener carga negativa. Por eso se dice que va a haber una inversión de polaridad. Luego van a ver las moduladas en la amplitud, que por lo general van a tener una forma sinusoidal, ¿no? Más curvo, chicas, esto se me... Luego las que tienen modulación de frecuencia son las que van a modular la forma de pulso y la consecuencia de la salida de este. Pueden ser que una corriente tenga los pulsos así continuos o puede ser que tenga los pulsos aislados. En este caso, la modulación de la frecuencia puede estar, no sé, en 3 Hz y aquí sobre 1 Hz, ¿no es cierto? Y aplicación simultánea de dos o más corrientes. Es cuando existe una combinación de estas moduladas que les he ido
de todas estas de flujo y moduladas que les he ido mostrando y que pueden ir intercalándose durante toda la terapia. ¿Qué quiere decir? Puede ser que en un momento sea continuo, luego tenga pulsos aislados y nuevamente tenga trenes de ráfaga, etc. Entonces, es una aplicación simultánea de 2 o más tipos de corriente. Ahora, cuando hablamos de estas, que les decía de flujo constante y mantenida, estas hacen referencia a un tipo de corriente que se denomina corriente galvánica. Esta corriente galvánica la vamos a estudiar porque pertenece al grupo de las bajas frecuencias. Va a ser un tema que vamos a desarrollar más adelante. Las corrientes galvánicas o corrientes continuas, como ustedes pueden observar, tiene una salida de flujo de energía constante, no se altera. Totalmente va del inicio, parte y durante toda la sesión el flujo es constante. La polaridad es mantenida porque va a trabajar todo el tiempo con un tipo de carga, ¿no? Carga positiva, etc. Ahora, esta corriente galvánica que tiene la característica de flujo constante y polaridad mantenida, representa a lo que les había dicho la corriente galvánica. Y por lo general, cuando utilizamos un osciloscopio, como el que están viendo adelante, se puede observar que la frecuencia durante toda la sesión es la misma. La forma de onda y el voltaje también es mantenido. Luego tenemos la que ustedes me habían dicho, o perdón, la que les había dicho hace un momento, la de flujo constante y también polaridad mantenida, que es la galvánica o también denominada corriente continua. En este caso, este tipo de corriente va a subir lentamente su intensidad y la va a mantener por un periodo largo. Por lo general no varía lo que es la polaridad y tampoco la intensidad. Si sale con 2 miliamperios de dosificación en intensidad, toda la terapia va a ser esa dosificación. Cuando se trabaja con ese tipo de polaridad, los electrones van a entrar en la materia viva, o sea, en nuestro cuerpo, y van a activar ya sea la parte del polo negativo o cátodo o del polo positivo o ánodo. Esto para que exista un mejor desplazamiento de carga cuando se dosifica la corriente. Luego tenemos la de flujo interrumpido, pero polaridad mantenida. Como les decía hace un momento en el dibujito, estos de polaridad, de flujo interrumpido y de polaridad mantenida, sale el pulso y hay una pausa. Sale el pulso y hay una pausa. En este tipo de corrientes, los pulsos pueden ser rectangulares, triangulares, sinusoidales, en cercha, etc. Pero que es importante considerar que siempre después de cada pulso que contiene a la corriente eléctrica va a haber una pausa. Luego está la de flujo interrumpido, dentro de estas de flujo interrumpido también van a existir las galvánicas ininterrumpidas, las cuales van a tener su efecto galvánico y que van a también mantener la polaridad constante. Este tipo de corrientes van a generar interrupciones en reposo y por lo general va a mantener una intensidad igual constante. Después tenemos la de flujo interrumpido y mantenida la polaridad. En esta de flujo interrumpido, se me había olvidado, van a existir variaciones de forma de onda, tiempo de duración de cada pulso, tiempo de reposo entre pulso y periodo de trabajo. Cuando digo variación en la forma, como les decía, puede ser una forma cuadrangular, triangular, exponencial, sinusoidal, en diente de sierra o el piatrón. Ahora, va a haber una duración de pulso. Este cuadrangular puede durar 1 milisegundo. Este triangular puede ser que dure 2 milisegundos.
Este exponencial tiene una base más ancha, puede ser que dure 3, este otra vez 2, etcétera. Entonces, cada pulso puede tener un tiempo de duración diferente. Y el tiempo de reposo también puede ser constante o alterado. Si ustedes pueden observar, este de acá es más largo que este tiempo de reposo, que es más cortito. Y el periodo. El periodo es el ciclo de trabajo donde van a estar todos los pulsos contenidos. Puede ser que todo este periodo me dure 1 segundo. O puede ser que mi periodo solamente dure, no sé, 0,5 milisegundos. Entonces va a depender de cuántos pulsos vamos a querer dosificar a nuestro paciente para determinar el tiempo del periodo. En lo que son los de flujo interrumpido y polaridad mantenida, la forma, como ustedes pueden ver, es importante. ¿Por qué? Porque van a haber impulsos que nos ayuden a llegar a completar esa forma de onda. En ese caso, va a haber lo que es el tiempo de duración de la corriente, que como ustedes pueden observar en la pantalla, este tipo de forma de corriente es cuadrangular. Pero para llegar a la intensidad máxima de esta corriente, hay un tiempo en el que se va dosificando y se va subiendo poco a poco la intensidad hasta que el paciente sienta la corriente. De ahí hay un tiempo de mantenimiento de la corriente y después hay un tiempo de bajada, donde el paciente nuevamente descansa y no siente la corriente. Ahora, puede ser que exista un tiempo de dosificación en el que nuevamente aparezca el pulso y tengamos la sensación de la corriente y el efecto de esa. Estas de flujo interrumpido y polaridad mantenida van a trabajar con impulsos aislados. Cuando decimos impulsos aislados, son estos. Acá hay un impulso, acá hay otro pulso. Y entre cada pulso hay un tiempo o intervalo de pausa de 2 a 3 segundos. También van a trabajar los trenes que les había mostrado, que van a ser pulsos consecutivos durante un tiempo determinado y luego un intervalo de pausa largo. Y otra vez salen los trenes consecutivos. Luego tenemos la aplicación mantenida. En la aplicación mantenida, como ustedes pueden observar, el flujo, el pulso y la frecuencia es totalmente constante. No hay alteración ni en la forma ni en el intervalo de pausa. Y en los barridos de frecuencia es un mix de los anteriores. Puede haber pulsos aislados, puede generarse trenes de impulso y puede haber en algún momento una aplicación mantenida, claro, por tiempos cortos. Por eso es un mix los barridos de frecuencia. Luego les decía que había las de flujo constante y de polaridad invertida. Estas de flujo constante y polaridad invertida van a generar ondas sinusoidales, las cuales van a trabajar en el polo positivo y también en el polo negativo. Pueden ser alternas, que quiere decir arriba y abajo se va a formar en el eje de coordenadas la corriente eléctrica y que la polaridad en algún momento va a ser positiva y en otro momento negativa para poder dosificarse. Con estas, por ejemplo, se trabaja analgesia y metabolismo celular, entonces son muy buenas. Luego tenemos las de flujo constante y polaridad invertida, las cuales se denominan corrientes alternas. Por lo general, cuando aplicamos corrientes sin interrupciones, una corriente eléctrica puede generar quemaduras y pérdida de la sensación. Ahora, con las alternancias rítmicas en su polaridad, se puede generar una corriente alterna que es muy posible que esta tenga mejores respuestas fisiológicas en nuestro cuerpo. Ahora, estas de flujo constante y de polaridad invertida se van a clasificar en alternas. Estas alternas pueden manejar valores de frecuencia entre 1 Hz, pero jamás valores en cero. Siempre la dosificación debe ser mayor a 1 Hz.
Y dependiendo de las frecuencias que se manejen con este tipo de corrientes, vamos a tener las respuestas fisiológicas. Como les decía hace un momento, puedo tener respuestas fisiológicas de analgesia, puedo tener respuestas fisiológicas de estimulación muscular, metabolismo celular, etc. Estas de flujo constante y de polaridad invertida van a generar cambios en la polaridad y la corriente se va a desplazar de un polo a otro. Supongamos que acá está el polo positivo y acá tenemos al polo negativo. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber un desplazamiento entre donde los electrones van a cambiar su carga. Van a migrar de un lado y van a hacer con la carga del otro en función a dónde se va a aplicar y cómo se va a aplicar la corriente eléctrica. Luego tenemos las de flujo interrumpido y de polaridad invertida. ¿Qué quiere decir flujo interrumpido? Sale la corriente como ráfagas y hay una pausa. Nuevamente sale la corriente y luego hay una pausa. ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué lo caracteriza más bien a este tipo de corrientes? Como bien dice, en un momento va a trabajar sobre el polo positivo y en otro momento sobre el polo negativo. Este tipo de corrientes van a ser interrumpidas alternas, pues existe un espacio entre cada dosificación o salida de energía, lo cual va a evitar que nuestro paciente genere algún tipo de fatiga muscular o cutánea cuando se aplica este tipo de corrientes por tiempos prolongados. Luego consideramos las de flujo interrumpido y de inversión de polaridad cuando manejamos las corrientes del tipo TENS, que son las que generan estimulación al sistema nervioso para regular el dolor. Tiene un efecto analgésico. Dentro de estas también está la magnetoterapia, en las cuales van a trabajar con trenes de impulso y las que se van a convertir en energía térmica cuando ingresen al cuerpo. Por lo general, van a tener buenas respuestas fisiológicas porque el tipo de calor es profundo. Si hablamos en modulación de amplitud, estamos hablando de las corrientes interferenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que va a salir un tipo de forma de onda que se va a combinar, interponer con otro tipo de forma de onda y al final van a tener como respuesta una corriente interrumpida. Entonces, este tipo de modulación va a permitir que se desarrollen corrientes con ondas positivas y negativas y que ambas puedan trabajar al mismo tiempo. Este tipo de corrientes va a evitar de que el paciente se acostumbre a la sensación y que nos pida más dosificación en cuanto a intensidad. Siempre van a generar este tipo de corrientes una corriente modulada que es agradable para nuestro cuerpo y que se asimila y genera mejores respuestas fisiológicas. Si hablamos de la modulación de frecuencia, estamos hablando de barridos de frecuencia con interrupciones galvánicas o modulaciones de media frecuencia como las interferenciales. Cuando ustedes vean estas formas de onda sinusoidal, por lo general van a darnos referencia que estamos trabajando con una corriente interferencial. Y si ven una forma de onda de la corriente como salida, pulso, intervalo de pausa, como si fuera una línea punteada, estamos hablando de las corrientes galvánicas. Estas por lo general no van a causar mucha lesión como una galvánica continua, porque existe ese intervalo de pausa que evita que el paciente pueda tener algún tipo de lesión o quemadura en la piel. Ahora,
Toda corriente se va a programar en el equipo y estas van a generar frecuencias variables entre los límites de dosificación. Por lo general, cuando aplicamos a nuestro organismo una corriente con barridos de frecuencia, estas van a optimizar su respuesta fisiológica en el organismo y evitan la acomodación o el acostumbramiento a la corriente que estamos utilizando por parte del sistema nervioso. Puede existir una aplicación simultánea de dos o más corrientes. Tal es el caso de las corrientes diadinámicas con efecto galvánico. Estas van a tener una mezcla aleatoria en la forma de pulsos, tiempo de pulsos y frecuencias. Puede ser que también se trabaje con trenes que se intercalan con frecuencias vibratorias y también con lo que son modalidades de activación automática en el reclutamiento muscular de nuestro cuerpo. Bien, parece un poco pesado la primera vez que se escucha acerca de lo que es este tipo de corrientes y forma de onda, genera a veces un poquito de complicación para entenderla. ¿Qué vamos a hacer? Van a hacer un mapa mental de este tema. Voy a habilitar en la plataforma para que puedan ver las diapositivas. Y lo que van a hacer es un mapa mental. Van a tener hasta las 9 de la noche para elaborar el mapa mental de este tema. Y en función a lo que ustedes me vayan explicando, voy a ir viendo qué cositas más hay que pulir para que ustedes puedan comprender esta clasificación de la corriente eléctrica. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicas? Voy a volver a llamar lista para las personas que han ingresado recién cuando me presenten su mapa mental. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Laura, Lina, María del Carmen, Carla, Mayerly. ¿Alguna duda, chicas? Lisa, las diapositivas ya están en la plataforma. Sí, sí, solamente lo voy a poner en visible. Ahorita les muestro. Déjenme compartir pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Ya, entonces voy a habilitarlo para que vean que está ya. Está en lo que es el tema 2, clasificación de la corriente eléctrica. Y acá estoy poniendo en mostrar. Diapositivas tema 2. Carmen. Ya está. Ya lo pueden ver. Diapositivas, tema 2, clasificación de la corriente eléctrica. Entonces nos volvemos a conectar a las 9. 9:15 les voy a dar, ¿ya? Para que sea una hora exacta para que puedan elaborar el mapa mental. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, ¿no ven? Entonces voy a dejar de... Sí, Laurita, dime. Solamente vamos a presentar el mapa mental, ¿no ve? Ya no vamos a volver a ingresar, ¿no? Van a volver a ingresar. Van a defender, quiero ver que no se ha comprendido. Ahí está. Ya, entonces van a volver a ingresar al mismo link a las 9:15. ¿Otra duda? Bien, creo que todo está claro. Los voy a dejar de compartir, lo voy a finalizar y vuelvan a ingresar a las 9:15, ¿ya? Cualquier cosa me escriben al grupo de WhatsApp.